Continuando con el tema, analizando circuitos realimentados con el método de la ganancia asintótica de Rosenthal. Como una muy breve introducción, los tipos de análisis que hemos visto en circuitos con transistores BJT y MOSFET han sido los siguientes: análisis en DC, que era básicamente para polarizar, hallar corrientes de colector, corriente de drenador, todo en DC. El análisis de sensibilidad, que era ver el impacto de algún tipo de variación de un parámetro sobre la corriente de colector o sobre la corriente de drenador. El análisis en pequeña señal, ¿no?, que era para ver la amplificación, que en dicho análisis las fuentes independientes en DC, sea de tensión o de corriente, estaban en off, ¿no? Y los capacitores de baja frecuencia, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estaban en cortocircuito. Después vimos en el análisis de la respuesta en frecuencia. Ahora vamos a ver el tema de la realimentación, que de un punto de vista general es el mecanismo de regulación en un sistema de tipo mecánico, electrónico, biológico, etc. Este tema lo aplicaremos en circuitos y todo el análisis será en pequeña señal, es decir, todo será con las fuentes de tensión y o de corriente independientes de DC, o sea, una fuente de tensión en DC, una fuente de corriente en DC en off, o sea, una fuente de tensión en corto, una fuente de corriente en circuito abierto, y capacitores de baja frecuencia que están en el rango de los microfaradios estarán en cortocircuito. Básicamente la aplicación de la realimentación, o sea, de lo que vamos a ver de realimentación, es para un control más preciso de alguna función. Hay dos tipos de realimentación, una positiva, observen este diagrama de bloques, donde la señal de entrada llega hasta la señal de salida a través del amplificador, y de ahí la salida se realimenta hacia la entrada y se suma con la señal de entrada. Y esto de aquí es de forma muy básica la ecuación de este tipo de realimentación, ¿no? Quienes usan este tipo de realimentación positiva, por ejemplo, los osciladores. La realimentación negativa, observen aquí que la señal de entrada llega hasta la salida, ¿no?, a través del amplificador. Entonces la señal de salida realimenta hacia la entrada, pero ¿no?, se resta de la señal de entrada. Y esta sería su ecuación característica de este diagrama de bloques. Esta va a ser la que vamos a estudiar, y este estudio se hará en pequeña señal, ¿no? Básicamente, entre las características de la realimentación negativa es desensibilizar la ganancia, es decir, la ganancia del amplificador de todo el amplificador no va a depender solo de la ganancia de aquí, sino básicamente de la red de realimentación. Va a haber un aumento en el ancho de banda, va a haber una reducción de distorsión no lineal, el efecto de ruido también se reduce, y se va a tener un control sobre las resistencias de entrada y o de salida del amplificador realimentado, haciéndolas más grandes, más pequeñas. Los tipos de circuitos realimentados, hay 4 tipos y depende de las variables de entrada salida en un circuito. Por ejemplo, en una entrada tipo tensión, salida tipo tensión, ¿no?, será un amplificador de tensión. En un amplificador de tipo entrada en tensión y salida en corriente será un amplificador de transconductancia. En un amplificador de tipo entrada en corriente y salida en corriente será un amplificador de corriente, y entrada en corriente, salida en tensión será un amplificador de transimpedancia. Ahora, los métodos usados, ¿no?, para el análisis de circuito realimentado, bueno, el básico que tenemos es usar leyes de Kirchhoff, ¿no?, y eso complica el análisis. Otro método es el uso de 2 puertos, ¿no?, y solo mediante una adecuada identificación de la topología del circuito, la realimentación puede ser clasificada en circuitos tipo serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie, paralelo-paralelo, ¿no? Identificada la topología, ¿no?, recién se podrá calcular los parámetros A', beta, ¿no?, la ganancia, lazo cerrado, resistencia entrada, resistencia salida. La ganancia, lazo cerrado será esta de acá. Este A' viene a ser el cálculo de la ganancia del amplificador cuando se rompe el feedback. Ojo que para este método de aquí, que usa 2 puertos, si ustedes no
identifican de forma adecuada qué tipo de amplificador es, ¿no? Serie paralelo, serie paralelo, paralelo. Si ustedes no lo identifican correctamente, todo el resto de cálculos será en vano, ¿no? Entonces, este tipo de método se enmarca, ¿no?, dentro de lo que ustedes puedan identificar. Si su identificación no es la correcta, entonces todos los cálculos serán en vano. Ok. Otro método es el de la ganancia asintótica o la fórmula de Rosenthal. Aquí no se usa la red de dos puertos, ni tampoco es necesario identificar la topología de los amplificadores realimentados. Es decir, aquí no vamos a decir si es serie, paralelo, y para cada, como hemos visto acá, para cada tipo de amplificador y cada tipo de identificación, mejor dicho, ¿no?, hay una serie de fórmulas que hay que cumplir, ¿no? En cambio, aquí en el método de la ganancia asintótica ustedes no tienen que identificar ningún tipo de topología, ¿ok? Ahora, si se requiere escoger un transistor cuya fuente dependiente se usará como referencia en todos nuestros cálculos, ¿no? Y esta es la fórmula de Rosenthal, ¿no?, de la ganancia. Esta es la ganancia a lazo cerrado y tenemos estos parámetros que son los siguientes. El H infinito se le denomina ganancia asintótica, el H sub 0 la transmisión directa y el T el return ratio. El return ratio es algo con lo que nosotros ya hemos trabajado en cuando estudiamos el teorema de Blackman, ¿no? Y este sería el diagrama de bloques de la ecuación que ustedes tienen acá. Este diagrama de bloques lo he sacado del libro de Gray, del Gray-Meyer. Noten cómo la entrada llega hacia la salida, ¿no?, a través del amplificador, y de ahí va a haber una realimentación que se va a restar de la entrada, ¿no?, para volver hacia la salida. Y también hay un camino hacia la salida, ¿no?, de forma directa, ¿no?, de la entrada a la salida en forma directa, ¿no?, diferente al esquema clásico. En el esquema clásico solamente hay o se presenta la realimentación de la salida hacia la entrada y no se ve más bien algún tipo de transmisión directa de la entrada a la salida, ¿no?, como este de acá. Por lo tanto, el método de la ganancia asintótica o fórmula de Rosenthal toma en cuenta la naturaleza bidireccional de la realimentación. Algunos pasos a seguir para el uso de la fórmula de Rosenthal. Como regla heurística, o sea, más que nada es una regla práctica, del circuito se toma un transistor como referencia, ¿no?, cuya fuente dependiente tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no?, por ejemplo, o el emisor a tierra o el surtidor a tierra. Por ejemplo, ustedes pueden tener este transistor de aquí y este es el que van a escoger, ¿no?, porque su emisor está a tierra, y porque está a tierra, ¿no?, ustedes ven, porque el emisor está a tierra, ustedes ven que en su modelo pequeña señal uno de los terminales de esta fuente está a tierra, ¿no? Entonces utilizan esta fuente como referencia para los cálculos. Y si ustedes usan un modelo más completo, teniendo acá un R sub 0 entre colector y emisor, ¿no?, y de igual forma utilizan esta fuente como referencia. Y si ustedes tienen algo así, por ejemplo, tienen una resistencia en el emisor y hay una tensión entre base y emisor de Bx, nuevamente este es el modelo en pequeña señal de este transistor. Entonces el modelo completo de todo esto de aquí ustedes lo pueden ver como un BJT equivalente. Noten que ahora este Bx entre base y tierra ahora lo están poniendo aquí entre base y esta tierra de aquí. Entonces hacen un transistor equivalente cuyo modelo de pequeña señal sería el mostrado, ¿no? Acá tienen una Rx y acá tienen un Gm equivalente, ¿no?, y esta fuente dependiente depende de Bx, donde el Gm equivalente lo pueden usar como fuente de referencia, ¿no? Este es el Gm equivalente de forma aproximada, y la Rx, ¿no?, sería esta de acá, Rp más beta veces Re, que no es otra cosa que llevar la resistencia de emisor hacia la base. Ahora, si ustedes trabajan con un modelo más completo del transistor, agregándole un R0 entre colector y emisor, ¿no?, al momento que hagan
el modelo en pequeña señal de toda esta parte, de todo este circuito, y lo lleven a un BJT equivalente, van a tener esto, ¿no? Un transistor equivalente, y este va a ser su modelo en pequeña señal, ¿no? Donde acá está la fuente dependiente, ¿no? De BX, ¿no? BX, noten que está entre este punto y este punto, que en el transistor equivalente sería este y este otro punto. Esta va a ser la fuente entonces que ustedes van a usar como referencia, porque uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Este será muy aproximadamente el GM equivalente, esta será la RX, ¿no? Y esta será de forma aproximada la ROUT. Ahora, ustedes pueden tener también para efectos el transistor MOSFET, ¿no? Noten como acá el terminal de surtidor está a tierra, entonces en el modelo a pequeña señal, uno de los terminales de la fuente dependiente del modelo en pequeña señal del transistor MOSFET está a tierra, entonces utilizan esta fuente como referencia, y si usan un modelo más completo con una R sub 0 entre drenador y surtidor, nuevamente esta será la fuente que usan como referencia. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, nuevamente van a hacer algo similar con lo que vimos en el transistor bipolar. El MOSFET, cuyo modelo en pequeña señal es este, entonces al momento de ver todo el circuito van a ustedes tener un MOSFET equivalente. Noten que acá tienen el BX entre la puerta y tierra, y ahora tienen entre este y este punto, ¿no? Porque lo están colocando como un MOSFET equivalente, cuyo modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente sería este. El GM equivalente del MOSFET sería el mostrado, ¿no? Y utilizan esta fuente como referencia para todos los cálculos. Y si ustedes quieren colocar nuevamente acá un modelo más completo, ¿no? Entonces el modelo de todo el circuito, si lo llevan a un MOSFET equivalente, sería este, cuyo modelo en pequeña señal del MOSFET equivalente será el mostrado, ¿no? Donde ustedes van a escoger esta fuente como referencia, dado que uno de sus terminales está a tierra, ¿no? Entonces este sería el GM equivalente de manera muy aproximada, y el ROUT sería este de acá. Bien, lo que no se quiere es que del emisor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor o este tipo de conexión, o del surtidor haya realimentación hacia algún lado, si es que ustedes tienen este transistor MOSFET. O sea, ustedes no van a escoger los transistores de referencia a este de acá o a este de acá. No lo van a escoger, dado que hay una realimentación desde su emisor hacia otra parte del circuito, ¿no? Entonces este transistor o este transistor con este tipo de conexión acá, con una resistencia ya sea en el emisor o en el surtidor, no lo vamos a usar como referencia. Ahora, para el par diferencial, ya sea con par diferencial BJT o MOSFET, tenemos sus circuitos equivalentes de manera muy aproximada, muy aproximada. Noten como acá hay una fuente dependiente, ¿no? Depende del BD, y el BD está dado entre la base 1 y la base 2. El BD viene de acá hasta acá. Comentarios similares para el MOSFET. El BD viene de acá hasta acá. Esta sería la resistencia de entrada 2RP 1,2 del transistor 1 y 2. Esa es la resistencia de entrada, ¿no? Del MOSFET, del par diferencial BJT, y la resistencia de entrada acá es infinita, ¿no? Porque estamos trabajando con MOSFET. Ahora, si acá es un punto de tierra virtual, ¿no? Entonces aquí en el circuito equivalente sería aquí la tierra virtual. Ojo, esto es un modelo muy aproximado, ¿no? Bien, donde los GM equivalentes de aquí de las fuentes de corriente dependiente de tensión son los mostrados. Cuando yo diga GM 1,2 significa de los transistores 1 o 2, porque van a ser iguales, ¿no? Los GMs. Ahora noten que la fuente dependiente equivalente del par diferencial no tiene ninguno de sus terminales en tierra, ¿no? Pero eso van a ver que no nos va a impedir para al momento de tener un circuito con un par diferencial, usar el par diferencial como la referencia, ¿no? Ya lo van a ver en los videos siguientes. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger cualquiera de esas fuentes
como referencia para el análisis. Por ejemplo, acá tenemos un circuito donde acá hay un transistor con emisor a tierra, acá tienen otro transistor con emisor a tierra y acá tienen otro transistor con emisor a tierra. Entonces, las fuentes dependientes, ¿no?, del modelo a pequeña señal de este transistor y de este transistor están a tierra. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estas de aquí, ¿ya?, para hacer sus análisis. Ya, como primer paso, entonces, ya para calcular, para efecto de cálculo, ¿no?, hayan el H infinito, ¿no? Por ejemplo, ya habiendo ustedes escogido cuál fuente dependiente lo van a usar como referencia, ¿no?, entonces hacen que el coeficiente de esta fuente tienda a infinito, ¿no?, y puesto que este A va a tender a infinito, el valor de esta fuente también tenderá a infinito. Por lo tanto, para que el valor de esta fuente se mantenga finito, el Bx debe tender a 0, ¿no?, para que el valor de esta fuente se mantenga finito. Y acá, teniendo Bx igual a 0, significa que por acá ha pasado una corriente igual a 0, ¿no? Y en esas condiciones calculan, ¿no?, la salida sobre la variable salida sobre la variable entrada. Ojo, no podemos ver que si acá hay un Bx igual a 0, no lo debemos ver como si fuese un cortocircuito, ¿ya?, porque si fuese un cortocircuito por ahí pasaría corriente. Debemos más bien de verlo como esto de acá, como que Bx es igual a 0 en esta resistencia, por lo tanto la corriente que pasa por ahí debe ser igual a 0 para que se produzca la caída de tensión de Bx igual a 0. Por ejemplo aquí, ¿no?, si fuese así la fuente que vamos a escoger, acá tenemos que hacer tender B al infinito. Entonces, como el valor de esta fuente se debe mantener finito, entonces Bx debe de ser igual a 0. Obviamente, como es un circuito abierto, por ahí la corriente que debe pasar es igual a 0. Y en esas condiciones ustedes calculan la salida entre la entrada. Ojo, nuevamente, que yo diga acá Bx igual a 0 no significa que esto es un corto o que es un cable. No lo deben de ver como eso. Después se calcula el return ratio con la misma fuente dependiente escogida, ¿no? ¿Qué cosa era un return ratio? Por ejemplo, acá ustedes tienen el circuito realimentado, acá está su entrada, acá está la salida y acá está la fuente que ustedes, la fuente dependiente que ustedes han escogido. Entonces, el return ratio se calcula con la variable de entrada en off, y en esas condiciones van a calcular menos Bx sobre Bx circunflejo. ¿Quién es Bx circunflejo? Aquí a la fuente dependiente le colocamos, ¿no?, a la variable Bx le colocamos un circunflejo, lo que significa que ahora esta fuente se torna independiente de su variable original, ¿no?, y en esas condiciones calculamos, ¿no?, el Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? Y como no me interesa para este cálculo, para este cálculo de acá no me interesa la salida, entonces la borro, no coloco dónde está la salida del circuito ni nada de eso. Y hay que notar que Bx circunflejo es diferente de Bx, ¿no? Ahora, se calcula el H sub 0 con la misma fuente dependiente escogida. Habiendo escogido, ¿no?, ya habiendo escogido esa fuente dependiente, ¿no?, que es esta de acá, ustedes van a hacer que A, el coeficiente de esa fuente dependiente, sea igual a 0. Si hacen que A sea igual a 0, van a desactivar la fuente. Pues en este caso, si desactivan una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿no?, dependiente, ¿no?, sería un circuito abierto, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene caso dibujar el Bx, ¿no?, ya no tiene caso. Si ustedes tuvieran una fuente de tensión acá dependiente de Bx, ¿no?, si es que esto hubiese sido la fuente que ustedes hubieran escogido, hacen B igual a 0, este coeficiente igual a 0, ¿no?, y con eso están desactivando la fuente. Y si desactivan una fuente de tensión, no es otra cosa que un cortocircuito, ¿no? Y como han desactivado la fuente, ya no tiene más caso dibujar, ¿no?, la variable de control de dicha fuente. Y listo. En esas condiciones calculan la salida sobre la entrada. Y todo lo reemplazan aquí, en esta fórmula de Rosenthal. Bien. Algunas veces tendremos que el H infinito por T, este producto de acá va a ser mucho mayor que el H sub 0.
Entonces ahí ustedes tendrán esta aproximación. Ahora, la Rin y la Rout del amplificador realimentado lo hallan con la fórmula de Blackman, ¿no? Por ejemplo, la resistencia AB entre los terminales AB que ustedes quieren hallar del amplificador realimentado está dada por esta relación, que esta es la fórmula de Blackman, ¿no? Donde RABD es la resistencia equivalente con la fuente dependiente deshabilitada. ¿Cuál fuente dependiente? La que hemos escogido desde el primer paso. El TSC es el return ratio con los terminales AB en cortocircuito. Acá cortan los terminales A y B y en esas condiciones hayan el return ratio con la misma fuente que nosotros hemos escogido del principio, y el T-Open Circuit es el return ratio con los terminales AB en circuito abierto, es decir, con la condición que los terminales AB estén en circuito abierto hayan el return ratio con la misma fuente con la que ustedes han escogido de un principio, ¿no? Y para el cálculo del T-Short Circuit y T-Open Circuit, en la medida de lo posible, tratar de usar el T anteriormente calculado para así reutilizar todo lo que ya hayamos encontrado anteriormente. Bien, eso ya se mostrará en los problemas. En todos los cálculos, y vuelvo a repetir, ya sea H infinito, T, H sub 0, Rin, Rout, se debe usar la misma fuente dependiente escogida, ¿no? Desde un principio. Son 24 problemas resueltos que se han dividido en 5 grupos. En el grupo 1 hay 5 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un OPAMP. Ya hemos hecho los 3 primeros videos. En la descripción de este video les dejo los links respectivos. Hoy día vamos a hacer el video 4. Estos son los problemas que se está abarcando en este grupo de videos. En el grupo 2 veremos 4 problemas de circuitos realimentados con resistencias más un transistor, ¿no? Que abarcan los videos 5 y 6. Esos serán los problemas que veremos. En el grupo 3 veremos 2 problemas de circuitos realimentados con resistencia más un OPAMP más un transistor. Lo veremos en los videos 7 y 8. Esos serán los problemas que analizaremos. En el grupo 4 veremos 9 problemas de circuitos con resistencias más transistores. ¿Okay? Van desde el video 9 hasta el video 15. Esos son los videos que veremos, y en cada video veremos los problemas que estoy mostrando. Noten lo interesante, por ejemplo, del video 2 es que en estos dos circuitos de acá el H infinito es igual a 0. Entonces todo el peso del cálculo recae en H sub 0 y en T. Asimismo, en el video 13, con la técnica de realimentación que estamos presentando, que es la técnica de Rosenthal, vamos a ver el impacto que tiene el rizado de esta fuente de acá de alimentación en la salida del circuito. En el grupo 5 veremos 4 problemas de circuitos con resistencias más par diferencial, ¿no? Lo veremos desde el video 16 hasta el video 19. Y esos serán los problemas que veremos. ¿Okay? En cuanto a las referencias que he estado usando, esta es la referencia básica, la de Feedback Amplifier Principles de Solomon Rosenthal. Esta es la que he usado así directamente. Ustedes pueden encontrar algo en la página 198 del libro de Sansen and Laker también. Y pueden encontrar a partir de la página 601 con el libro de Gray Meyer. Lo van a encontrar ahí. Ojo que como resuelve Gray Meyer no es igual a como lo hace Solomon Rosenthal. Yo he tratado de seguir paso a paso lo que trabaja Solomon Rosenthal. Bien, entonces esto sería la intro. Vamos entonces hacia el objetivo. Bien, comencemos con este problema. Nos piden que del siguiente circuito hallar la relación B sub 0 sobre B sub S, ¿no? Y usar el siguiente modelo de OPAMP. Entonces este OPAMP está representado por este modelo. También hallar las resistencias RI, R sub 0. Bien, como siempre, dibujemos el OPAMP con su modelo. Pues tendríamos el siguiente circuito.
aquí más menos BS, aquí RS 10K, de menos a más, no, terminal inversor, terminal no inversor, está la RID que es 100K, acá sería menos más BD y acá está 100K, y de menos aquí al B sub 0 está el 100K, y del B sub 0 por acá llegamos a esto de acá. Entonces tendríamos más menos ABD, y el R sub 0 está aquí, que es un K, y por acá está el más menos B sub 0. Ok, entonces de acuerdo a la fórmula de Rosenthal, tenemos que H, que para nuestro caso va a ser igual a, o sea, B sub 0 sobre B sub S, sería H infinito por T más H sub 0, T más 1. Entonces vamos a hallar cada uno de estos. Y vamos a tomar como referencia a la fuente dependiente, no la única que hay. Entonces vamos a hallar H infinito en la condición que el coeficiente de la fuente independiente A tiende a infinito. Y en esas condiciones vamos a hallar B sub 0 sobre B sub S. Ok, vamos a dibujarlo nuevamente por aquí el circuito. Más menos BS. Aquí el 10K. Aquí el 100K. Menos más BD. Esto sería 100K. Y por acá, ¿no?, está más menos B sub 0, ¿no? Simplemente el B sub 0 lo estoy poniendo por acá. Y acá estaría la fuente y todo lo demás. Ok. No le estoy poniendo valores por algo que ya van a ver ustedes. Como A tiende a infinito, si este A tiende a infinito, entonces para que se mantenga finito el valor de la fuente, BD debe tender a 0. Entonces, con A tendiendo a infinito, entonces BD es igual a 0. Y si BD es igual a 0, entonces colocamos acá, esto es 0 voltios. Y para que por acá la caída de tensión acá en 100K sea 0 voltios, significa que por acá pasa una corriente y BD igual a 0. Entonces, la corriente IBD es igual a 0. Entonces, teniendo esto así, observen lo siguiente, ¿no? Este punto es el mismo que este. Y como acá hay 0 voltios, entonces este menos del BS está aquí. Este más está aquí. Entonces, este menos del BS estando aquí y este más aquí, entonces acá está BS. Si ustedes hacen una ley de tensión de Kirchhoff, también les va a salir lo mismo. Observen, ley de voltaje de Kirchhoff, BS más menos voltaje en 10K menos más BD es igual a 0, pero esto de acá es igual a 0, entonces voltaje en 10K es igual a BS. Acá está BS. Entonces, si ya tienen tensión, ya tienen resistencia, por acá tienen una corriente. Y la corriente sería BS sobre 10K. Y esa corriente llega a este nodo y va a seguir totalmente hacia acá. No puede venir hacia acá por la condición que ya nos están dando, que IBD es igual a 0. Por acá no puede haber corriente, entonces la corriente pasa totalmente por acá. BS sobre 10K. Y la caída de tensión aquí sería más menos 100K por la corriente. Entonces 100K por BS sobre 10K serían 10 BS. Vamos a mejorar esto de acá. Mejorar esto de acá. 10 BS. Bien, con eso ya podemos calcular el B sub 0, porque si ustedes hacen, por ejemplo, este punto de acá es el mismo de acá, ¿no? Y
debido a que acá hay una caída de tensión de 0 voltios, entonces este menos del V sub 0 está acá y el más del V sub 0 está acá, ¿no? Y está en polaridad opuesta con esto. Visto de otra manera, esta es tierra, acá hay 0 voltios, entonces acá hay 0 voltios también. Entonces V sub 0 sería, si ustedes hacen esta ley de voltaje de Kirchhoff, sería V sub 0. Si hacen esta ley de voltaje de Kirchhoff, V sub 0 más 10Vs más BD igual a 0, pero esto ustedes ya saben que es 0. Entonces H infinito, que es V sub 0 sobre V sub S, sería menos 10. Listo, ya lo tienen. Bien, ya tenemos el H infinito. Vamos ahora con el T. El T se halla con la variable de entrada establecida en 0. La variable de entrada es esto, el Bs. Pero el Bs, aparte de ser la variable de entrada, también es una fuente. Entonces, variable de entrada establecida en 0, ¿no? Como la variable de entrada es una fuente establecida en 0 es lo mismo que una fuente en off. Como es una fuente de tensión independiente, en off significa que está en corto. Entonces lo hallamos con Bs en off. Y en esas condiciones vamos a hallar la relación menos BD sobre BD circunflejo. Bien, entonces a este circuito, ¿no? Esto va a estar en corto, por lo tanto estas y estas van a estar en paralelo. Sí, este y este estaría en paralelo. Y a ver cuánto nos sale 10K en paralelo con 100K. 10 exponencial 3 más 100 exponencial 3. 9.09K. Entonces, como esto está en corto, esto está en paralelo, el circuito sería este. Menos más BD 9.09K. Por acá 100K. Esto no interesa, en realidad esto está en serie, entonces acá sería 101K. Y por acá estaría esto de acá. Más menos ABD. Sí, ABD circunflejo. Ok. Entonces de acá directamente podemos sacar por un divisor de tensión menos BD es 9.09K sobre, a la hora que ustedes suman, ¿cuánto les quedaría? A ver, 9.09 exponencial 3 más 101 exponencial 3, 110.09, 110.09, 110.09K por A. B de circunflejo pasa para acá. Este A de acá, me olvidé de colocar acá. A es 10 a la 4. A ver, sería entonces 9.09 exponencial 3 por exponencial 4 sobre el ANS, ¿no? La respuesta anterior. 825.69. Wow, es bastante. 825.69. Ya, esto es el T. Bien, ya tenemos el T. Ahora vamos con el tercer término, el H sub 0. Y esto se halla con, ya hicimos tender a al infinito. Para el H infinito en el H sub 0, A lo hacemos tender a 0, o lo hacemos igual a 0, A es igual a 0. Y en esas condiciones vamos a hallar B sub 0 sobre B sub S. Que hagamos que A sea igual a 0, significa que esta fuente se desactiva, o sea, como es una fuente de tensión va a estar en corto. Entonces tendremos lo siguiente. Ya no vamos a dibujar el BD porque como hemos desactivado esta fuente, debido a que la es igual a 0, no tiene sentido colocar la variable que controla esta fuente si esta fuente ya no está. Entonces sería BS 10K, 100K, 100K, 1K y B0 aquí. Entonces tendríamos esto así.
más menos BS 10K acá, aquí 1K y acá más menos B sub 0. Si ustedes notan aquí, hay dos divisores de tensión, dos atenuadores, uno acá y otro acá. Significa que la tensión que ustedes van a inyectar acá va a llegar muy pequeño. O sea, acá la relación que ustedes saquen B0 sobre BS con toda seguridad va a ser menor a 1. Entonces, si esto lo llevamos acá a la fórmula, miren, H infinito es 10 o menos 10. Si a ese menos 10 todavía lo vamos a multiplicar por el T, va a salir un número grande. Y le vamos a sumar un H sub 0 que es menor a 1. Entonces, tengan por seguro que como H sub 0 es menor a 1, entonces H infinito por T es mucho mayor al H sub 0. Entonces, en la fórmula de Rosenthal, A sería H infinito por T más H sub 0 sobre T más 1, aproximadamente H infinito por T sobre T más 1. Y esto sería, a ver, veamos, sería menos 10, menos 10 por Ans más 1, menos 9.98, 98.8, no, menos 9.98 voltio. Bien, entonces fíjense cómo hemos hecho, hemos obviado un cálculo o no hemos perdido tiempo en hacer este cálculo, pudiendo establecer que si el T es grande y encima el H infinito es grande, entonces esto de acá es mucho mayor a esto, porque así como está el circuito para estas condiciones de acá, ¿no?, el H sub 0 es menor a 1. Entonces pueden hacer esta simplificación de acá. No siempre se da, no siempre se va a dar. Inclusive hay circuitos en donde el H infinito es 0, entonces solamente nos vamos a hay circuitos en donde el H infinito es 0, entonces solamente nos quedaremos con H sub 0 sobre T más 1. Bien, ahora vamos con la RI. Y como lo hemos visto en los otros problemas, vamos a hallar la RI pero mirando desde acá, no desde acá, es decir, vamos a tomar en consideración al RS. Entonces a eso le vamos a llamar RAB, que va a tomar en consideración el RS. Entonces tendríamos el siguiente circuito: aquí A, aquí B, aquí está RS que es 10K, este es RS, ¿qué más? 100K, 100K y esto de acá. Acá menos más BD, esto es 100K, esto es 100K y por acá esto más menos ABD y esto es 1K. Bien, vamos a mirar esta resistencia, el RAB. La que necesitamos es mirando hacia allá, ¿no? Vamos a hallar esta de acá para poder reutilizar las cosas que hemos ido trabajando antes. Entonces por Blackman, primero el RABD, que es con la fuente dependiente en off. Fuente dependiente en off, en este caso como es una fuente de tensión, va a estar en corto, ¿no? Entonces vamos a trabajar con este mismo circuito. Esto va a estar en corto y fíjense lo que tendríamos: 100K en serie con 1K,
sería 101K, esto va a estar en paralelo con 100K, entonces sería 10K más 100K en paralelo con 101K. A mí me sale aproximadamente 60.25K. Vamos con el otro parámetro, el T-Short Circuit, con los terminales AB, que es de donde estamos mirando la resistencia, en corto. Y en esas condiciones hallamos BD sobre BD circunflejo. Bien, entonces si esto está en corto, esta y esta resistencia están en paralelo. Esta y esta resistencia están en paralelo. Entonces tendríamos 100K, a ver, 10 exponencial 3 más 100 exponencial 3, 9.09, sí, 9.09K. ¿Sí? Entonces tendríamos esto. Como esto está en corto, estas dos están en paralelo. Entonces menos más BD, 9.09K. Aquí 100K. Aquí esto. Más menos a BD circunflejo, y este es 1K. Noten que este circuito de acá es el mismo de acá. Este es 101K, 9.09K y la fuente 9.09K. Aquí está el menos más BD, 100K más esto, 101K y la fuente. Entonces este T-Short Circuit es igual al T que nosotros ya hemos hallado anteriormente, y ese T vale 825.69. 825.69. Ahora vamos con el T Open Circuit, ¿no? Que es con los terminales AB en circuito abierto. Y en esas condiciones hallamos BD sobre BD circunflejo. Si esto está abierto, entonces esta resistencia está colgando, por lo tanto por acá no viene corriente. Esto es como si fuese infinito, nos quedaría esto de acá. Tendríamos que esto es menos más BD, esto es 100K, este y este están en serie, y acá estaría el más menos ABD circunflejo. Por lo tanto, a ver, acá sería menos BD es igual a 100K sobre 201K por A, BD circunflejo, BD circunflejo. Y esto es 100, 201 por exponencial 4. 4.9975, pues. A ver, de nuevo. 4975.2. Listo. Entonces reemplazamos en la fórmula de Blackman. RAB sería RABD 60.25K, 1 más T-Short Circuit, 1 más 825.69 sobre 1 más 4975.12. Bien, a mí esto me sale, a ver, 60.25 exponencial 3 por 1 más 825.69, 1 más ANS, ¿no? Que ya habíamos calculado. Estos 10.0094, 10.01, 10.01 acá. Estamos redondeando, ¿no? 10.01 ohmio. Ahora, este no es el que nosotros vamos a hallar, ok. El que hemos hallado es de acá para acá, pero el que necesitamos simplemente es esto. Entonces nos valemos de esto de aquí, ¿no? Es decir, acá está A, acá está B, acá está RS
y acá está RI. Entonces RAB es igual a RS más RI. El RI representa a todo lo que ustedes quieren, a todo lo que se está pidiendo ya, de acá para acá. Entonces el RAB ya lo tienen. Acá pueden despejar, ¿ves? Esto es 10, el RS es 10K. Entonces RI sería RAB menos RS. El RAB ya lo han visto, 10.01. Entonces RI sería RAB menos RS. El RAB 10.01 menos 10.01, perdón, K, perdón, este es K, mil disculpas, K menos 10K. Entonces esto es como estamos aproximando, esto es aproximadamente 10 exponencial 10.01 exponencial 3 menos 10 exponencial 3, 10 ohmios. Listo. Ahora vamos con la otra resistencia, ¿no? La resistencia de acá, ¿no? Como es resistente, antes que eso conviene comentar algunas cosas. Estamos usando este artificio, o sea, estamos trabajando esta RAB, estamos hallándola considerando esto, ¿no? Para poder reutilizar el T anterior, porque si nosotros no hubiésemos colocado, hubiésemos hecho directamente desde acá, ¿no? Es otro T el que vamos a hallar, ¿ya? En cambio, colocando el RS estamos reutilizando, ¿no? El T que hemos usado anteriormente. Bien, ahora eso es lo que hemos hecho, hemos estado haciendo en todos los problemas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ahora el R sub 0 nos estamos hallando desde la salida del amplificador, entonces la entrada tiene que estar en off, por lo tanto el BS tiene que estar en off. Entonces vamos aquí, vamos a mirar desde acá, ¿no? Desde acá, PS en off, esto está en corto, entonces esto con esto está en paralelo, y eso era 9.09K, ¿no? Entonces acá tendríamos, sí, el circuito nos quedaría así, 9.09K, este es menos más BD, 100K, y acá está más menos ABD, este es 1K, este es X y esto es Y. Bien, vamos a usar Blackman. Entonces el primer parámetro sería RXY, en este caso sería RO, pues, ¿no? ROD sería, ¿no? Vamos a deshabilitar ABD, ¿no? En off. Eso significa que va a estar esto en corto, ¿no? Entonces esta y esta están en serie, este en paralelo con un K, entonces sería un K en paralelo con 100K más 9.09K, y esto es aproximadamente 990.92 ohmios. Listo, vamos con el siguiente parámetro de Blackman, T short circuit, con los terminales XY en corto. En esas condiciones hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Si esto está en corto, entonces tierra llega acá, tierra estaría acá, tierra está acá, tierra con tierra, estos dos están en paralelo, entonces nos queda un circuito más o menos así, pues, ¿no? Sería algo así, 9.09K menos más BD, 100K, acá esto es tierra y acá esto es tierra, ¿no? Tierra acá, entonces como si estuviera algo así, esto estaría así. Entonces esto está en paralelo con esto, entonces no hay forma de que acá llegue energía acá,
Entonces BD es igual a 0. Entonces T short circuit es igual a 0. Ahora vamos con el T open circuit con los terminales XY en circuito abierto. Y en esas condiciones menos BD sobre BD circunflejo. Es decir, acá le ponemos el circunflejo. XY va a estar abierto y acá le ponemos el circunflejo. Y noten que ese es el mismo circuito de acá. Es el mismo circuito. Acá es 9.09K, 101K y la fuente. Claro, si es que esto está abierto, entonces este y este están en serie. Acá está el 9.09K, acá está el menos BD, acá está la fuente. Entonces esto es igual al T. Lo que hemos hallado acá, el T es 825.69. Listo, entonces ya podemos calcular el RU. Entonces sería 990.92 por 1 más T short circuit, o sea, 1 más 0, sobre 1 más 825.69. A ver, 990.92 entre 826.69. 1.19, no, 1.2, pues 1.2 aproximadamente, 1.2 ohms. Listo, ya lo tenemos entonces. Ahora es de notar que al momento de hallar las resistencias de entrada, de salida, siempre es bueno ver qué puedo tomar en consideración para poder reutilizar los T's, ¿ya? O el T que ya lo hemos trabajado aquí, ¿ya? Ahora, si es que, por ejemplo, en el problema, y vamos a aprovechar aquí los resultados, nos hubiesen pedido, supongamos que acá haya una corriente, y lo vamos a llamar I sub I, ¿ok? Si es que en el problema nos hubiesen pedido la función B sub 0 sobre I sub I, observen lo que pasaría. Por acá, por acá. Hallando A igual B sub 0 sobre I sub I. Y lo vamos a copiar acá. Vamos a copiarlo acá rápidamente. Más menos BS. Acá RS 10K. Menos por acá de tierra, y esto sería o vendría así, 100K, y acá esté el I sub I. Ya, para este tipo de problemas, por ejemplo, ya no estamos hallando B sub 0 sobre B sub S, sino B sub 0 sobre esto de acá. Nos vamos a valer de un artificio que he encontrado muy interesante en el libro de Donald Niemen, la cuarta edición, Microelectronic Circuits Analysis and Design, de Donald Niemen. Y nos vamos al capítulo de realimentación que está en la página 851, perdón, realimentación y estabilidad. En este capítulo vamos directamente a la página 895 y encontramos este circuito de acá. Observemos acá. Lo que él quiere encontrar, por ejemplo acá, este es el circuito, acá hay una realimentación, esta es la fuente de entrada, ¿no? Esta es una fuente BI, este es I sub I y acá está la salida. Entonces, él quiere encontrar B sub 0 sobre I sub I. Por eso es que acá él dice the input signal current is I sub I. Entonces, la señal de entrada para él no va a ser el BI, sino va a ser el I sub I. Y observen todo lo que él hizo. De acá pasó aquí. El RP es propio del transistor bipolar. Entonces, si ustedes se fijan de este circuito a este circuito, acá no hay una RS. Aquí directamente
él ha puesto esta corriente I sub I, lo ha sustituido por una fuente de corriente. Acá en este circuito no está el RS. Entonces, ¿qué es lo que él ha usado? Él ha usado el teorema de la sustitución. Él ha hecho esto. Por ejemplo, ustedes tienen acá una fuente B sub S, acá tienen RS, y por acá, y acá viene otra parte. Acá vamos a poner XY. Por acá vamos a asumir una corriente I sub I. Entonces, lo que el señor ha hecho es, como él quiere que su señal de entrada sea I sub I, ha reemplazado todo lo que está en rojo, el RS en serie con el B sub S, lo ha reemplazado por esta fuente de acá. O sea, él ha empleado el teorema de la sustitución. Ok, bien, entonces, ¿por qué? Porque yo sé qué corriente pasa por acá, pues, por esta rama de acá yo sé que pasa I sub I. Entonces, como ya conozco la corriente de esta rama, yo la puedo sustituir, toda esta rama por una fuente de corriente, porque a final de cuentas esta va a ser mi variable de entrada, tal como lo estamos pidiendo acá. Esta es la variable de entrada, ya no es más el BS ya no es la variable de entrada, la variable de entrada ahora es I sub I. Entonces yo puedo hacer valerme del teorema de la sustitución. Y observen también acá que él ha hecho, por ejemplo, él ha planteado en este circuito, él ha planteado sus leyes de Kirchhoff y va a llegar a este resultado, ¿no? Este sería el resultado principal, ¿no? Este sería otro resultado, ¿no? Pero fíjense que en este de acá, para este circuito, al plantear las leyes de Kirchhoff, tanto en este nodo como en este nodo de acá, noten que al final no está nada de acá, está en función de RS. Entonces vale usar el teorema de la sustitución para este caso. Ojo, una advertencia: él no está haciendo, y que quede claro, él no está haciendo acá lo que está en rojo, él no está haciendo una transformación de fuente. Él no está haciendo eso, es decir, acá BS, RS en paralelo con RS y acá está XY. Esto de acá no es I sub I, no es esto de acá. Eso debe quedar claro porque esto es uno de los errores que siempre encuentro. ¿Ok? Entonces, una cosa es plantear el teorema de la sustitución y otra cosa es hacer la transformación de fuente. Este es otro problema, ¿no? Este es otro problema. No tiene nada que ver con esto de acá. Y nuevamente el valor de esta fuente no es I sub I, no es esto de acá. El I sub I, ustedes, para hallar lo que nos están pidiendo, plantean el teorema de la sustitución. No es transformar fuentes. Ok, entonces, valiéndonos de ese artificio, podemos aquí, por teorema de sustitución, todo esto I sub I menos más B sub 0 100K. Una última cosita vamos a realizar aquí, animen. Si nosotros también retrocedemos un poco, él también plantea el teorema de la sustitución aquí en la página 893. Observen cómo lo que él quiere hallar es B sub 0 nuevamente sobre I sub I. Entonces todo esto de acá él lo ha sustituido como una I sub I. Fíjense que lo que a él le interesa es la corriente que está llegando al nodo, claro, y esa es la señal de entrada.
Entonces la señal de entrada se queda solamente con la señal de entrada, porque eso es lo que él, que eso es parte de lo que él quiere hallar, ¿no? Entonces todo esto de acá lo ha sustituido por la corriente I sub I, que es su señal de entrada, ¿no? Él ha planteado ahí nuevamente el teorema en la sustitución. Bien, sigamos. Entonces vamos a llevar este circuito a su modelo pequeña señal muy rápidamente. I sub I y el modelo pequeña señal del OPAN menos acá, acá menos más, entonces esto es menos más BD, acá es 100K, esta R de acá es 100K y por acá estaría lo otro, ¿no? Al menos ABD y este es 1K y por acá está B sub 0. Bien, calculemos ahora el H infinito, que se calcula cuando el coeficiente de la fuente dependiente tiende a infinito, y en esas condiciones vamos a hallar B sub 0 sobre I sub I. Entonces vamos a colocar por acá, sí, de acá vamos a dibujarlo acá el circuito, ¿no? Para tener este como referencia general. I sub I por acá 100K menos más BD y vamos a colocar el B sub 0 aquí. Total está en paralelo, ¿no? En paralelo a toda esta rama de acá, más menos ABD y acá 1K y acá 100K. Bien, si nosotros hacemos tender el valor de la fuente de acá, el a infinito o a un valor muy grande, entonces la fuente se debe mantener finita. Entonces la única forma que se mantenga finita es que este BD tienda a 0, ¿no? Si este crece mucho, el BD tiene que bajar lo suficiente para que el valor, todo esto de acá se mantenga finito. Entonces con A tendiendo a infinito, BD tiende a 0. ¿Y qué implicancias tiene que BD tiende a 0? Entonces acá hay una tensión igual a 0, lo que significa que la corriente que pasa por acá es igual a 0 y BD es igual a 0. Esa es la implicante, eso es lo que implica, y BD es igual a 0. Entonces, si esto es tierra, ¿no? Y acá hay una caída de tensión de 0 voltios, ¿no? Acá también es 0 voltios, ¿no? Ahora, esta corriente de acá, la corriente de la fuente viene al nodo y pasaría totalmente hacia allá, porque por acá ya se está restringiendo que la corriente debe ser 0, entonces la corriente pasa así, I sub I. Y la caída de tensión sería más menos 100K I sub I. Entonces ya podemos sacar el B sub 0. Si ustedes quieren, pueden plantear una ley de Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues así, una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces sería al menos BD más menos ley de voltaje de Kirchhoff 100K I sub I más menos B sub 0 igual a 0. Despejamos B sub 0 y nos quedaría menos BD menos 100K por I sub I, pero BD es 0, pues BD es 0. Entonces al final de cuentas nos queda que B sub 0 es menos 100K por I sub I. De acá despejamos H infinito, que es igual a B sub 0 sobre I sub I, sería menos 100K. 100K voltio por corriente, ¿no? Voltio corriente. Bien, ya tenemos el H infinito. Ahora vamos con el T. Y nuevamente el T se halla con la variable de entrada establecida en 0. Ahora la variable de entrada es I sub I. Entonces la variable de entrada establecida en 0, como la variable de entrada es I sub I, y es el valor de esta fuente de acá, que lo hemos colocado mediante el teorema de la sustitución. Entonces establecer en 0 esta fuente de acá
equivale a decir, ¿no?, que esta fuente está en off. Y una fuente de corriente en off significa circuito abierto, ¿no? Entonces, I sub I en off. Y en esas condiciones hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Entonces, abrimos esta fuente, nos queda esto. Y miren cómo estas dos resistencias van a estar en serie, ¿no? Porque no nos interesa el B0, nos interesa ya BD circunflejo, BD sobre BD circunflejo. El B sub 0 ya no nos interesa. Entonces, esto está en off, en circuito abierto, y nos quedaría algo así. 100K menos más BD 101K, y aquí más menos ABD circunflejo. Bien, y acá simplemente hacemos menos BD es igual a 100K sobre la suma. Estoy planteando simplemente un divisor de tensión, ¿no? Es muy sencillo. K por A, BD circunflejo, pero el BD circunflejo lo pasamos para acá. Ya, pues aquí está el T. Y el A, que vale 10 a la 4. A mí me sale todo esto 4975.12. Y ahora vamos a hallar el H sub 0, que se halla con la condición de que A va a ser igual a 0. Y en esa condición tenemos que hallar B sub 0 sobre I sub I. Que A sea igual a 0, que el coeficiente de acá de la fuente dependiente sea igual a 0, equivale a decir que esta fuente está en off. Y que yo ponga en off una fuente de tensión, ¿no?, es que está en corto. Entonces me quedaría este circuito de acá. Por acá el I sub I. Por acá el 100K. Noten que no estoy poniendo menos más BD, puesto que si ya maté esta fuente de acá, si ya maté esta fuente de acá, debido a que la de 0, entonces no tiene sentido colocar la variable que controla la fuente si la fuente ya no está. Entonces lo dejamos ahí. Acá tenemos 100K. Y por acá está el más menos B sub 0, y esto es un K, ¿no? Debido a que esto está en corto, entonces el B0 está entre este y este punto de acá. Esto está en corto, está en off la fuente. Bien, acá puedo emplear rápidamente un divisor de corriente. Puedo hallar la corriente que está acá, I sub 0 por divisor de corriente sería 100K sobre 201K por I sub I. B sub 0 entonces era I sub 0 por 1K, ¿no? La corriente que está pasando acá, que es esta de acá, por 1K. Entonces esto sería 100K por 1K sobre 201K por I sub I. Entonces H0, que es igual a B sub 0 sobre I sub I, a mí me sale, 100 exponencial 3 por 1 exponencial 3 sobre 201 exponencial 3, 497.51 volt ampere. Aparentemente es un valor alto a comparación de los, por ejemplo, cuando obtuvimos el B sub 0 entre B sub S, pero hay que observar lo siguiente: cuando nosotros hallemos el H total, ¿no?, con la fórmula de Rosenthal, que para nuestro caso va a ser B sub 0 sobre I sub I, observen que esto es H infinito por T más H sub 0 sobre 1 más T. Ahora, este H infinito por T va a ser muy grande. El H infinito es menos 100K por T, que es 4975.12. Entonces, si ustedes
100 exponencial 3 por 4975.12, miren lo que les va a salir. H infinito t es igual a menos 497.51 megas volt ampere. No es que esto sea mucho mayor a esto, dado que esto es negativo, pero al momento de que ustedes van a sumar HT, H infinito por T, más H sub 0, el H sub 0 es 497. Entonces, si ustedes suman, a pesar que este es negativo, esto es el número de acá es enorme. Entonces, esto simplemente va a ser igual a esto. Si ustedes lo quieren, si lo ponen en valor absoluto, ahí sí llegan a la conclusión que el valor absoluto de esto es mucho mayor al valor absoluto de esto. Entonces se quedan con esto. Por lo tanto, H va a ser aproximadamente, o bueno, H que es esto, pues no, B sub 0 sobre I sub I, es lo que queremos hallar, H infinito por T sobre 1 más T, o T más 1, ¿no? Entonces, si ustedes hacen todo el cálculo, a mí me sale menos 99.979 K volt ampere. Listo. Ahora, si ustedes quieren, pues súmenle el H sub 0 y les va a salir prácticamente lo mismo, ¿no? Y hagan todo, les va a salir prácticamente lo mismo, ¿no? Bien, lo importante de este ejemplo es que ustedes vean que se puede plantear al momento de hacer B sub 0 sobre I sub I, ¿no? Todo esto de acá lo puedo yo reemplazar o sustituir por una fuente de valor I sub I, porque esto va a ser mi nueva entrada, ¿no? La nueva señal de entrada. Lo pueden hacer, ¿ya? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.